Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Y en este domingo 1 de enero, feliz Año Nuevo para todos. Hemos celebrado en esta pasada Nochevieja el fin de año en nuestras familias y abrimos un nuevo año con la alegría y la esperanza que Dios nos da en la celebración también de la octava de Navidad y de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Los pastores volvieron corriendo a anunciar lo que habían oído a los ángeles y vieron a María y al niño. Y nos dice el evangelista que María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Tras haber pasado un año y entrar en otro, quizás ese buen consejo de la actitud de Santa María nos puede ayudar a conservar todo lo que Dios ha ido depositando en nuestro corazón en el pasado año, para abrirnos a lo que Dios quiera de nosotros en el nuevo año 2023 que hemos inaugurado en este domingo, ayer a la noche en las campanadas y con nuestras familias. Así que una vez más para todos, en nombre de nuestro arzobispo, de toda la Iglesia Navarra, para todos, feliz Año Nuevo 2023. Y en este domingo hoy vamos a hablar en nuestro programa sobre la realidad que la Iglesia tiene de atención a personas con disminución psíquica, concretamente también síndrome de Down. Bueno, pues una realidad muy pequeña, pero muy fuerte y muy importante que la Iglesia tiene. Y vamos a hablar para ello con el movimiento Fe y Luz, que está presente en nuestra diócesis, y con la Fundación Jerem Lerón. Y para ello está con nosotros José Ángel Gutiérrez y José Iribas. Buenos días. Buenos días. Buenos días y buen año. Y buen año, feliz año en esta mañana del 1 de enero. Bueno, José Ángel, empezamos con el movimiento Fe y Luz. Cuéntanos un poco en este trato y en este custodiar la vida de las personas con síndrome de Down, también desde el punto de vista pastoral y desde la Iglesia. ¿En qué consiste este movimiento? ¿Cuándo surge y cómo surge el movimiento de Fe y Luz? Bueno, Fe y Luz surge en 1971 en Lourdes, una peregrinación multitudinaria que hubo en Lourdes, formada por unas 10.000 personas. Previa a esa multitudinaria celebración hubo una visita a Lourdes por parte de un matrimonio con sus 2 hijos con discapacidad intelectual, que no encontraron en ese momento en Lourdes hace 60 años. Una acogida todo lo acogedora, por así decirlo, que ellos esperaban. Pensaban en ese momento, a lo mejor, los que allí estaban en Lourdes o algunos ámbitos de la Iglesia, que esas personas molestaban, ¿no?, a la hora de practicar la fe o lo que fuera. Esto a los padres, claro, les supuso pues una tristeza, y contactaron con Jean Vanier y con María-Hélène Mathieu, 2 personas que vivían allí en Francia y que se encargaban del mundo de la discapacidad intelectual, también orientada al mundo de la fe. Entonces se les ocurrió montar una peregrinación que culminó en 1971, en la Pascua, es decir, hace 50 años, en una masiva, como digo, peregrinación. Fueron 10.000 personas, de las cuales un tercio aproximadamente tenían discapacidad intelectual. Aquello fue un éxito, y al terminar 3 días, esos 3 días de reunión, dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos después de esto? Y el Jean Vanier dijo, bueno, pues seguid reuniéndoos en pequeñas comunidades y haced lo que el Espíritu Santo os inspire. Y a partir de ahí, en todo el mundo, se fueron creando pequeñas comunidades de Fe y Luz. Normalmente las comunidades de Fe y Luz están formadas, como digo, su carisma son las personas con discapacidad intelectual de origen genético, no necesariamente síndrome de Down. Muchos de ellos tienen síndrome de Down, pero otros no. Tienen otras alteraciones genéticas o lo que sea, o a lo mejor tienen discapacidad intelectual sobrevenida. Y estas personas están acompañadas de sus familiares y de sus amigos, que muchas veces son jóvenes y que ayudan un poquito a animar también el cotarro. A mí me invitaron a unas jornadas, a una reunión que hubo de coordinadores nacional en España, en Valencia, antes de traer el movimiento Pamplona, porque yo quería conocerlo. Yo lo descubrí por internet, yo no sabía que existía, y me pareció una idea buenísima. Yo soy padre, junto a mi mujer, de 2 niños con discapacidad intelectual, y me pareció una idea muy buena para vivir la fe en comunidad, junto a otras familias, cosa que yo no sabía que existiera en ningún sitio. Entonces aquello me iluminó, y entonces empecé a investigar y bueno, di con una persona que ahora mismo es el coordinador internacional, Raúl Izquierdo, que me escribió un correo electrónico muy cariñoso y me explicó un poco lo que era Fe y Luz, y luego me puso en contacto con coordinadores que hay en Madrid de este movimiento, hasta que en junio de 2019, meses antes de la pandemia, vino una familia aquí a Pamplona, a la parroquia de Ermitagaña, a tener una reunión con nosotros. Fuimos 3 familias, algunos jóvenes, y fue una reunión muy bonita y muy emotiva, en la que
se puso el embrión, ¿no?, de esta comunidad que ahora mismo pues se está formando en Pamplona, vamos poquito a poco, en la parroquia de Ermitaña. Eso te iba a pedir ahora. El hoy de esta realidad en la parroquia, como dice Santa María de Ermitaña, ¿cuántos sois y un poco, pues eso, qué hacéis en esos encuentros? Pues mira, somos ahora mismo unas 6 familias con 5 o 6 jóvenes que nos ayudan, 2 parejas de jóvenes, uno de ellos son de Jacuna, entonces pues nos ayudan con el acompañamiento musical, que eso también da mucha vida. Los otros jóvenes son otra pareja que, por ejemplo, en la última reunión, que fue hace escasos días, el motivo de la reunión fue la Navidad, el nacimiento de Jesús, porque se trata de que el centro de la comunidad sea Jesús, ¿no? Aparte de las personas con discapacidad intelectual, Jesús. Entonces siempre el tema va en torno a algo relativo a Jesús. El otro día fue el nacimiento. Entonces esta joven pareja pues se disfrazaron de pajes reales para llevar unas cartas al niño Jesús. Entonces escribimos todos, también los padres y los hermanos, una carta al niño para llevársela a los Reyes Magos para que se la llevaran al niño Jesús. Lo que hacemos es eso, tratar un tema muy sencillito, de manera más bien visual, que entre por los sentidos. Por ejemplo, otro día el tema fue los ángeles de la guarda, ¿no?, que Jesús nos pone para ayudarnos y para cuidarnos. Pues vamos a hacer con plastilina un ángel de la guarda. Entonces todos nos pusimos a hacer, pues cada uno como nos salió, un ángel de la guarda, ¿no? El último día, por ejemplo, también con el tema de la música es muy bonito como de manera espontánea las personas con discapacidad intelectual, en este caso, sobre todo en nuestra comunidad hay más niños, ¿no?, son muy espontáneos y al cantar unos villancicos se pusieron a bailar y uno de ellos se puso a bailar breakdance, que no tenía nada que ver con el tema, pero surge de esa manera espontánea y alegre su manera de vivir, ¿no?, y su manera también de vivir la fe. Entonces lo que hacemos es eso, tratar un tema normalmente que sea sencillo. Otro día fue la Virgen María, la Madre de Jesús. Pues le pintamos unas flores, las pusimos en un jarrón y se las presentamos, ¿no? Este tipo de cosas, ya digo, que entren por los sentidos, ¿no? La plastilina, la música, el dibujo, a veces la mímica, cosas de estas que a ellos también les ayuden, ¿no?, a practicar de alguna manera el tema y que les acerque un poco a Jesús. Y luego la siguiente parte, la reunión dura 1 hora, la siguiente parte es la asistencia, toda la comunidad, a la Eucaristía, allí en la parroquia de Ermitaña, y que yo creo que es lo más importante, porque es el momento en el que nos unimos a la asamblea del resto de la comunidad parroquial, y Fe y Luz participa también. Y después terminamos con un aperitivo a eso de la 1:30, un aperitivo que todos compartimos con lo que hemos traído todos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Seguiremos un poco hablando, pero bueno, tenemos aquí a José Iribas del Consejo, asesor de la Fundación. De la Fundación Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune. Primero, ¿quién era Jérôme Lejeune? Cuéntanos un poco y luego un poco hablamos de la Fundación. Bueno, pues Jérôme Lejeune era un médico francés que vivió fundamentalmente en su etapa profesional en París, aunque viajó a lo largo de todo el mundo, y que es conocido por ser el padre de la genética moderna. Él descubrió la trisomía 21, es decir, la causa genética por la cual surge el síndrome de Down, pero también trabajó en otro tipo de causas genéticas, por ejemplo en la del maullido del gato, que se llama, y la descubrió y dedicó su vida a defender, cuidar e investigar en favor de todas estas personas, ¿no?, a quienes él quería como hijos y para quienes trabajó hasta el último momento. Venerable. Efectivamente, Jérôme Lejeune era un católico practicante, de hecho era muy amigo del Papa Juan Pablo II. Hay una anécdota de cómo Jérôme Lejeune está comiendo con el Papa el día 13 de mayo de 1981 y con Jérôme Lejeune, su mujer, y el Papa. Y Jérôme Lejeune era amigo del Papa porque se habían conocido precisamente por publicaciones y la defensa que él hacía de la vida y de la dignidad de sus pacientes, ¿no? Comieron el día en cuya tarde el Papa fue víctima de un atentado y de hecho se despidieron después de comer, embarcaron en el avión que les debía dirigir a París, se encontraron con que nadie les decía por qué, pero el avión no despegaba y al cabo de 2 horas despegó y al llegar a París
se toparon con la noticia que les dio un taxista de que habían asesinado al Papa, cosa que no era real, pero era el bulo que había corrido porque estaba gravemente herido, ¿no? El impacto que le ocasionó la noticia hizo que tuviera que ingresar y ser hospitalizado. Y bueno, pues Jérôme Lejeune ha sido un hombre que fue el primer presidente de la Pontificia Academia por la Vida, que la creó el Papa Juan Pablo II precisamente para defender el derecho a la vida de todos desde la concepción hasta la muerte natural, y tuvo mucha influencia en esa defensa, ¿no? A pesar de que le costó, muchos dicen que incluso el premio Nobel, ¿no? El hacer esa defensa, esa encendida defensa. Y es curioso porque fue declarado venerable en una fecha que para nosotros es muy significativa, porque fue el cromosoma 21 está triplicado en quienes tienen el... Y entonces la fecha en la que fue declarado venerable fue el 21 del 3 del 21. Luego, realmente para nosotros es una fecha... La trisomía 21. Efectivamente, es una fecha providencial, por decirlo de alguna manera, ¿no? De Dios, y hay una estampa y hay mucha gente que le está rezando y intentamos ayudar. Bien, vamos a seguir profundizando y hablando de la Fundación, pero vamos a ver este primer vídeo de esta octava de Navidad. Navidad es mucho más que lucecitas de color. Navidad es compartir, abrir entero el corazón. Es mucho más de lo que aparenta ser. A nuestro alrededor. ...1 de enero, octava de Navidad, Santa María, Madre de Dios. En este domingo primero y primer día del año estamos hablando de las comunidades de fe y luz y de todo el trato pastoral que la Iglesia hace con este movimiento a los niños con discapacidad psíquica. Estábamos con esta fundación, José, de este venerable Jérôme Lejeune. Cuéntanos un poco esta fundación, un poco sus fines y... Bueno, la fundación nace en Francia cuando... a la muerte de Jérôme Lejeune, su viuda piensa, junto con el resto de la familia, que es importante seguir su trabajo, su labor. Y esta fundación se dedica a defender, a cuidar y a investigar todo aquello que puede beneficiar al bienestar, a la salud y a la vida de
tanto de las personas con discapacidad intelectual por causa genética, como a las propias familias concernidas, ¿no? La Fundación tiene en estos momentos una delegación en España, tiene una delegación en Córdoba, Argentina, y tiene una delegación en Estados Unidos, y tiene un instituto médico en París, otro en Nantes, otro en Córdoba, perdón, Argentina no es delegación, es fundación propiamente dicha, y en estos momentos los Reyes Magos nos van a traer un instituto médico en Madrid. En París y en Nantes, por cierto, se atiende a unas 11.300, 11.500 personas de manera global por distintos especialistas médicos, y desde el inicio, desde que nacen hasta que su ciclo en este mundo, como el de cada uno de los que estamos aquí, toca su fin, ¿no? Y sinceramente, pues la sensación que tenemos por el feedback que los pacientes, por llamarlos de alguna manera, nos dan, es que es de gran ayuda, y eso es lo que ha hecho que en Madrid vaya a llegar a finales de este mes ya el Instituto Médico Jaume Lejeune. José Ángel, me fijo un poco más de todo lo que hacéis en las familias. ¿Qué tipo de familias, qué dificultades ves en ellas a la hora del cuidado de estos niños? Y también un poco, si me apuras, en temas de fe, en temas de la vivencia cristiana. ¿Qué veis? ¿Y a qué atendéis? ¿A qué respondéis? Sí. Antes que nada quiero comentar, que antes se me ha olvidado, Jaume Lejeune asistió a esa peregrinación en 1971, fue uno de los médicos organizadores, organizó una mesa redonda dentro de esa peregrinación para tratar la importancia de la acogida, la importancia psicológica de la acogida a las personas con discapacidad intelectual, de la acogida y también de la no acogida, es decir, cómo puede afectar a una persona con discapacidad intelectual el hecho de la marginación. Feiluz, al principio, una de las cosas por las que las familias se sintieron tan acogidas por este movimiento y tan llenas por este movimiento fue que a veces se sentían un poco aisladas, ¿no? En esos tiempos, ahora igual ya no, pero en esos tiempos a estas personas casi como es que se les escondía. Entonces, reunirse con otras familias con unos hijos como las de ellas, y junto a sus hijos, claro, era como un balón de oxígeno, era como sentirse apoyadas, queridas. Eso fue lo que en Feiluz, lo que atrajo a Feiluz a muchas de estas familias, ¿no? Yo creo que hoy en día eso ha pasado, y en la sociedad pues hay otras asociaciones de personas con discapacidad intelectual que ayudan en esa acogida, en temas de ocio, por ejemplo. Aquí en Pamplona hay varias maravillosas, en temas de acompañamiento, en organizar actividades para pues, todo tipo, sobre todo de ocio, pero bueno, más actividades, ¿no? Pensadas para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue una de las cosas que a Feiluz que tuvo la acogida que tuvo en ese momento, ¿no? Porque sobre todo pasa eso, que a veces las personas con discapacidad intelectual hoy en día siguen siendo a veces rechazadas, no del todo, no como antes quizá, pero eso sigue ayudando también, ¿no? a las familias a estar apoyadas, a estar, en fin, queridas, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es una de las dificultades con las que se encuentran las familias, ya digo que menos que antes, pero, y luego ayuda mucho, eso es algo que no existía, es lo que he dicho antes, no existía ninguna asociación que ayudara a practicar la fe cristiana con tus hijos. Claro. Con tus hijos con discapacidad intelectual, ¿no? Claro, claro. Eso es como una novedad. A mí es lo que más me llamó la atención de este movimiento. Yo dije, esto yo lo quiero conocer, claro. Quiero que mis hijos vayan ahí, ¿no? Claro. Y entonces fue cuando me empecé a mover. Claro. Y me pareció maravilloso, ya solo leído en internet, ¿no? Comunidades de encuentro formadas por personas con discapacidad intelectual que se reúnen de manera periódica para vivir la fe, crecer en amistad con Jesús y crecer en amistad entre ellas. Bueno, me pareció increíble. Entonces, esto había que traerlo a Pamplona. Y bueno, claro, fue cuando contactamos con estas personas que te comentaba antes. Vino esta familia de María y Jaime con sus hijos pequeñitos, que ellos no tienen hijos con discapacidad intelectual, pero van a una comunidad allí en Madrid, ¿no? Estas comunidades más o menos están formadas por unas 30 personas. Cuando ya pasan mucho más de ese número, tienden a dividirse en dos para que sigan siendo como una familia. Al final de lo que se trata es de que sea una familia, ¿no? Todos sentirse acogidos. Y por ejemplo, una de las cosas que se hace es el momento
un momento en el que cada uno puede contar ahí al resto pues lo que le ha pasado en el último mes o en los últimos 2 meses, cosas buenas, cosas no tan buenas. He aprobado un examen, lo he suspendido, no sé, estoy triste porque ha fallecido un familiar. La gente que pueda contar ahí como en una gran familia, ¿no? Claro. Yo creo que al final Feiluz es una familia formada por familias, ¿no? Claro. Y por eso es la ayuda que nosotros sentimos al formar parte de esta comunidad, vamos. Ojalá muchos que nos estén viendo que tengan, ¿verdad? Y no sepan esto, pues que pueden acudir a la parroquia de Santa María de Vitagaña y nos ponemos en contacto con esta realidad. Hombre, lo ideal, alguien lo decía, lo ideal sería que en cada parroquia existiera una comunidad de Feiluz. Claro. Pues que claro, eso es complicado, pero eso sería lo ideal, desde luego. Sí, claro. sí. Nos queda muy poco tiempo para terminar, 5 minutos, pero una pincelada desde la Fundación, quizás desde un plano más institucional. Ya sé cómo están las cosas ahora, pero hemos visto dificultades de las familias. ¿Qué dificultades tenemos a nivel institucional, social, de cara a la atención a estos niños? Bueno, en primer lugar, los niños con síndrome de Down o con problemas genéticos, desgraciadamente, cada vez nacen menos, no porque se haya solventado la causa médica o la causa genética, sino porque son eliminados antes de nacer, ¿no? Esto es un drama porque yo veo con asombro cómo la gente disfrutaba, por ejemplo, de la película Campeones, y cómo cuando conoces a un chaval o a una chica con síndrome de Down o a una persona, pues te das cuenta de su capacidad de empatía y de ser feliz, de vivir feliz y de no ser distinta en ese sentido a nadie, y sin embargo pues te encuentras con una sociedad que refleja un poco lo que antes ponía en la pantalla, ¿no? De vino a esta tierra pero los suyos no le recibieron. Entonces, una de las dificultades importantes que hay veces que más que diagnósticos lo que se ofrecen son unas noticias angustiosas en cuanto a las hipotéticas consecuencias, y luego hay personas que han tomado la decisión firme de dejar nacer a su hijo o a su hija y se han llevado las manos a la cabeza y decir, Dios mío, hay gente que nos dice, hasta en 8 ocasiones me ofrecieron abortar, incluso, vamos, yo tengo una sobrina que tiene síndrome de Down, y alguna vez alguna persona en la calle le ha llegado a decir a su madre que cómo es que la ha tenido, ¿no? Entonces yo creo que en esta sociedad cada persona vale por ser persona, por su dignidad, por ser hijo de Dios. Y estamos tendiendo, en el materialismo que nos invade, a hacer que cada persona valga de acuerdo con lo que produce, por su productividad. Si esto lo llevamos hasta el extremo, tenemos que darnos cuenta de que, bueno, por una parte tenemos el aborto porque a lo mejor molesta, o a lo mejor o tenemos la eutanasia, pero todos vamos perdiendo capacidades en un momento dado. Entonces, el ser humano tiene que valer por el hecho de ser una persona, un hijo de Dios. Uno de los mensajes de Feiluz precisamente es este que estás comentando, José, la dignidad, la belleza de las personas con discapacidad intelectual, claro, que es algo que como tú dices, todavía existe ese tabú. Antes me preguntabas las dificultades, pues todavía o hay una gran dificultad para que estos niños nazcan y no saben lo que se están perdiendo, de verdad. Es una belleza, sí. No sé, es casi un grito que me gustaría lanzar. Sin duda. No conozco a ninguna familia con un hijo con discapacidad intelectual o hija que se haya arrepentido de tenerlo. A lo mejor lo hay. Yo, desde luego, no lo conozco. No tenemos más tiempo. Vale. Tenéis que venir más y seguimos hablando y presentando esta realidad importante de los síndromes con discapacidad y todo el trato. Que Feiluz dé mucho fruto y la Fundación también. Muchas gracias. Feliz año nuevo y muchas gracias. Feliz año nuevo a todos. Pues nada más, feliz año y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.